En 1985, todas las pantallas de televisión del mundo verían morir a Omaira Sánchez, una niña colombiana de 13 años que se convertiría en el símbolo de la tragedia de Armero. Atrapada durante 3 días entre el lodo, restos de su propia casa y con el barro hasta el cuello, ella fue uno de los 23.000 fallecidos víctimas de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Este hecho histórico quedó grabado en la retina de Isabel Allende y escribió el cuento De barro estamos hechos, cuento en el que no alcanzamos a distinguir dónde termina la realidad y empieza la ficción. Desde la perspectiva de un periodista y su pareja, nos cuenta esta historia tan cruda, en la que en medio de la impotencia y el desastre, el periodista que solo había ido a cubrir la noticia intenta ayudar a la niña. Quizá no tanto por salvarla, pero sí para rescatarse a sí mismo. Leamos hoy De barro estamos hechos, de Isabel Allende. De seguro que este cuento te dejará knockout. Capítulo 6. De barro estamos hechos, de Isabel Allende. Comentan en la mesa Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola Laura, hola Sofía. Nos vamos a ir de lleno a hablar sobre la autora y después sobre el cuento, ¿ya? La autora del cuento que estamos analizando ahora es la conocidísima y exitosísima Isabel Allende. Y voy a decir un par de cosas de ella porque no se trata de hablar de lleno de su biografía, sino que de cuestiones que a uno le llaman la atención, ¿ya? A mí me llama la atención que tenga 81 años, sí, 81 años y sigue escribiendo y escribe muchas horas al día. Esta mujer que tiene una imaginación extraordinaria. La segunda cosa que, por si alguien lo duda, ella sí tiene un parentesco con el que fue presidente Salvador Allende, ¿no es cierto? Sucede que el padre de Isabel era primo del presidente, ¿ya? Pero ese padre, el padre biológico de Isabel, desapareció cuando ella era muy pequeña, ella tenía como 2 años, o quizá un poquito más, y ella dice que lo único que recuerda de ese padre biológico es un pantalón de lino blanco y un zapato blanco que están manchados de sangre, porque su hermano tenía una herida en la cabeza, no se acuerda ella por qué, ¿ya? Después el padre desapareció en términos de que se fue del hogar y hubo una desaparición definitiva, y ella no volvió a verlo hasta muchos años después y lo vio muerto en la morgue. La acompañó su papá, que no es biológico, sino que la pareja de su madre, que era un tío, el tío Ramón, dice ella, que fue su verdadero padre, la acompañó a la morgue a reconocer a su padre, o mejor dicho, a presentárselo. Ese hombre que está ahí muerto es tu papá, ¿ya? No deja de impactar eso. Quizá la otra cosa que también impacta es que ella proviene de una familia con un estatus socioeconómico alto, pero a la vez con mucha lectura en el cuerpo, con una tremenda cultura, ¿ya? Y eso en una muchacha imaginativa como ella era, o como ella es, debió influir mucho, ¿ya? Y muchas de las historias están en verdaderos caserones y, claro, conoció ese ambiente muy de cerca, ¿ya? La tercera cosa que quisiera mencionar es que el año 75, o sea, después del golpe de Estado, ella se autoexilió con su familia en Venezuela. Y fueron años difíciles, años de criar a sus hijos, de verlos llorar mucho porque echaban de menos a la familia, de trabajar mucho, a veces no le pagaban, a veces le pagaban poco, de alejamiento del marido, de infidelidad y de quizás de la cosa que ella más se arrepiente, o por lo menos así lo confiesa, de esa infidelidad en que le fue desleal a un hombre realmente bueno, ¿ya? Bueno, y solo eso voy a decir porque hay muchas entrevistas a Isabel Allende y la verdad es que todas son tan entretenidas como sus libros. De sus libros, es imposible descartar el primero, que es La Casa de los Espíritus. Llegó a Chile, yo creo que lo vi yo, me imagino que el año 83, 84, creo, ¿ya? Y nos dejó a todos los de esa época deslumbrados, no solamente por el estilo, que era claramente como de realismo mágico, sino también por el atrevimiento de contar lo que todos queríamos leer o escuchar, ¿ya? Después de ese libro vinieron De Amor y de Sombra, Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, no los estoy diciendo en orden, lo estoy diciendo en el orden que recuerdo haberlos leído. Retrato en sepia, Inés del alma mía, un libro magnífico. Violeta en la actualidad, ¿no es cierto? Largo pétalo de mar, por nombrar algunos. Sé que hay muchísimos libros más, pero eso lo recuerdo por haberlos leído. Y en el caso de Cuentos de Eva Luna, ocupa un lugar especial porque
a Isabel Allende la recordamos o la asociamos, mejor dicho, siempre, más con novela, pero también tiene cuentos y son cuentos memorables. Y el cuento que vamos a analizar ahora, ¿no es cierto?, de Barro estamos hechos, es memorable, ¿ya? En cuanto al estilo, siempre hay que ser asociado con el realismo mágico, aunque ella confiesa que no todo lo que escribe es realismo mágico. No en todo hay hechos sobrenaturales. Sin embargo, la forma de escribir parece la misma en uno u otro texto. Uno reconoce su manera de escribir y por eso se la sigue asociando con el realismo mágico, aunque no sea, ¿ya? En el cuento que estamos viendo está unido a un episodio real. Y un episodio real, algo que ocurrió en un pueblo de Colombia, y que todos vimos por televisión, con la vida de un personaje de ficción que es Rolf Carlet, un periodista, ¿ya? Quiero destacar en realidad dos aspectos del cuento. Uno que tiene que ver con que en este cuento, cuyo final ya sabemos, porque es cuestión de buscar las noticias de la época, del año 85, tiene una tremenda tensión narrativa. Y esa tensión narrativa no solo la sostiene a partir de lo que le pasa a la niña, sino a partir de lo que le pasa al periodista en la medida que transcurren los días en que esta niña se está sumergiendo en el barro y que va a terminar falleciendo, ¿ya? Y mantener la tensión narrativa en un cuento es una cosa que todos sabemos que no es fácil, ¿ya? Y otro aspecto del último que saben que quiero hablar para dejarle el espacio a ustedes, porque sé que tienen muchas cosas muy interesantes que decir, es respecto al narrador, a cómo identificarlo. En primera instancia, uno podría ver un narrador en primera persona, que es la pareja de Rolf Carlet, que cuenta en primera persona lo que a ella le sucede, lo que ve que a él le pasa. Sin embargo, en el transcurso del cuento, uno ve que aparece otro narrador que no puede ser ella misma, porque sabe todo lo que le pasa a Rolf Carlet, sabe lo que le está pasando. Es un narrador con punto de vista desde el punto de vista del periodista. No es omnisciente porque si bien ve lo que le pasa a la niña y sabe lo que sucede en el entorno, no sabe todo lo que la niña siente, sino más bien lo que ella habla. Y es interesante que ella logra fundir estos dos narradores y el lector fluye a través de la lectura sin preocuparse de ese hecho. Y eso es un logro que alcanzan gente ya muy comprometida con la literatura, ¿no es cierto?, de muy buen nivel. Me olvidé decir que ella recibió el Premio Nacional de Literatura el año 2010, que fue en algún momento conflictivo, pero la verdad de las cosas es que su compromiso, me parece a mí, el de Isabel Allende, es con el público, no es con la crítica, no es para competir con los otros colegas escritores, es con el público, con la gente que la lee. Te dejo la palabra, Laura, te dejo la palabra. Bueno, yo en realidad considero que sabiendo que esto es basado en un hecho real, deberíamos contextualizar un poquito. Y ahí me voy a agarrar de un punto que tú dijiste que es la tensión literaria. Y esta tensión literaria, que Narrativa, más bien, es sí. narrativa, perdón, se puede dar en los cuentos de distintas formas, pero acá se da, yo siento más que nada, eh, porque está basado en un hecho real. Entonces, sabiendo que es un hecho que sí ocurrió, de alguna forma para el lector lo hace mucho más impactante que pensar que es algo que solamente se le ocurrió al escritor o a la escritora. Entonces, para profundizar un poquito en este tema, quería contarles un poco de los hechos que ocurrieron en ese tiempo. Bueno, el cuento está basado en el hecho que le ocurrió a una niña, que es Omaira Sánchez, ya que en el cuento es Azucena. Y Omaira, al igual que la niña del cuento, tiene 13 años y agonizó por 4 días atrapada en el barro. Y la historia real es bastante impactante porque fallecieron en total 23.000 personas o cerca de 23.000 personas y la localidad de Armero tiene un total de 29.000 habitantes. Tenía, ya. Tenía en realidad, de la que 20.000 fallecieron, lo cual es bastante. Y bueno, las 3.000 personas fallecidas restantes fueron de localidades cercanas que también se vieron afectadas por lahar Mm, o lodazal, que en el fondo fue lo que se produjo por la activación de este volcán. mm, mm. Entonces aquí yo buscando encontré que los mismos médicos, que esto fue un hecho que me impactó bastante cuando lo leí, que fue que los mismos médicos decidieron
que era mucho más humano, porque no tenían los recursos, realmente era mucho más humano dejarla agonizar ahí y que se muriera en el barro, a sacarla porque no tenían los medios como para salvarla de las secuencias, o sea, o de Las secuelas. las secuelas de una amputación. Es brutal igual. Sí, o sea, ambos hubiesen sido brutal. Mm. Quizás hubiese fallecido de igual forma, pero no sé, ambos hechos me parecen, o el hecho de decirlo, me parece brutal. Otra cosa que, bueno, ella fue considerada como el símbolo de esta tragedia. Y esto fue sobre todo porque, además de que haya sido televisado esto, un fotógrafo le tomó una foto que para el siguiente año, en 1986, fue considerada foto del año. Y bueno, como era de esperarse, al fotógrafo le cayó esta como multitud de gente diciéndole que él era un buitre, porque cómo fue capaz de haberle tomado esta foto. Pero en realidad ahí se vendría un poco, creo yo, el paralelismo quizás con este periodista que es el del cuento, Claro. que inicialmente va con la intención de hacer periodismo, Y nada comunicar y más, nada nada más, más. Mm. y tomar fotografías o informar acerca de un hecho muy grave, pero se metió mucho más allá y eso fue lo que el fotógrafo admite después, que por eso él fue el que tomó la foto, que quiso compartir la realidad tan, Cruda, ¿no? sí, tan Profunda. cruda que cómo fue. Y bueno, otro hecho antes de cerrar esta parte del contexto real que quería recalcar era que el volcán estaba a poquito menos de 50 kilómetros de la localidad de Armero y el Sí. volcán tiene una altura de 5.231 metros y Armero, que queda a menos de 50 kilómetros, está a 285 metros de altura Sobre el nivel del mar. sobre el nivel del mar. Y lo más terrible de todo es que este lahar, el lahar es un lodazal que se produce por las erupciones volcánicas, que en el fondo es agua y lodo Erupción de nieve. que Sí. se desprende del volcán y cae por las quebradas o por los cauces de agua. Y este lahar iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora. O sea, no puedes hacer nada No, frente a eso. nada, nada. Y bueno, Isabel Allende en varias entrevistas habla en realidad de este cuento y de este hecho, y ella ha dicho que fueron los grandes ojos negros de Omaira, llenos de resignación y sabiduría, que hasta el día de hoy la persiguen en sus sueños. Y Fuerte. que la escritura de esta historia no ha podido exorcizar sus fantasmas. Oh, qué tremendo, ¿ah? Mm, Qué tremendo. Bueno, esa es sí, una parte, que eso lo ha hecho reales, dices. ujú, sí. Bueno, también hay de parte, no sé, la cuestión simbólica, ¿no? Ujú. Sobre eso me gustaría como también darle hincapié al tema simbólico, que si bien es una cosa como literaria porque la encontramos en el relato, pero también nos representa en la cotidianidad y en nuestra realidad de siempre. Porque el primer simbolismo importante que tenemos en el cuento es sobre los medios de comunicación y la prensa, ¿verdad? Ujú, sí. Y, y, mm, y esto, sobre todo en Chile, estamos muy acostumbrados a verlo, que es este morbo en cuanto a los medios de comunicación, solo con el objetivo de vender la primicia. Ujú, Eh, y eso nos lleva a tener 24/7 en la televisión o en los diarios o en las redes sociales, en este caso actualmente, noticias que son impactantes y que muestran una realidad potente de vulnerabilidad, incluso de muerte, como lo vemos en el relato, y lo vemos en vivo y es transmitido a todo el mundo. Y hoy día lo vemos, bueno, en Chile lo tenemos muy marcado, el tema de la prensa y de buscar la primicia y de estar ahí, ser el primero en querer grabar todo esto, estas noticias que son morbosas al final, y que venden, porque a la larga socialmente también compramos eso. sí. Y también lo vemos a nivel universal, como en el tema de las guerras, etcétera. Y el relato lo marca desde el minuto uno, empieza el relato presentando a este periodista que llega a buscar
una primicia, no llega buscando ayudar a la niña. Ujú. Luego se empiezan a mezclar las cosas, pero el origen de todo es buscar vender. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra humanidad se pierde por tratar de masificar la noticia, verdad? También está el tema del simbolismo de estar sumergido en el barro. Y esto es súper interesante porque nos muestra a un personaje que está totalmente metido en el barro y alrededor le ofrecen ayuda, pero realmente no hay gente que quiera ayudarla, sino que son espectadores, ¿verdad? Y en este caso se muestra entonces una queja social. ¿Por qué? Porque llega hasta el presidente, el mismísimo presidente llega a ofrecerle ayuda a esta niña que está en el barro y nadie es capaz de sacarla. En realidad es como para la foto. ¿Por qué? Porque están los medios de comunicación. Entonces, Una y otra vez. exacto, sugiere en este caso que la sociedad misma está metida en el barro, ¿verdad? Estamos enlodados y que los políticos se aprovechan de eso, te ven hundido en el barro, te ofrecen ayuda, pero no te sacan. Eso me pareció a mí muy interesante de leer porque es algo que se vuelve una constante hasta el día de hoy. A pesar de que este cuento igual es de ya varios años, hasta el día de hoy lo vemos. Podemos estar todos metidos en el barro y va a venir el presidente a ofrecernos ayuda y a sacarse la foto, pero no nos saca del barro. Y bueno, obviamente tampoco desmerecer el título del texto que dice de barro estamos hechos y quiere llamar a este origen, ¿verdad? ¿De dónde somos? Venimos del barro, venimos de la tierra, salimos de ahí y volvemos a meternos en el barro, ¿cierto? Sí, No sé si ustedes lo pudieron notar. sí, sí, esa cosa de que somos parte de la naturaleza y que aunque creamos lo contrario, en realidad somos frágiles y somos vulnerables. Y aquí me pasa algo a mí con, perdón, con el concepto de vulnerabilidad, porque hoy día se aplica mucho el concepto de vulnerabilidad a esta cuestión de la pobreza material. Pero hay cosas frente a las que todos somos vulnerables, por ejemplo, todos somos vulnerables a la delincuencia. Yo no sé ahí, eh, yo sé que es como un poco salirse del tema, pero al mismo tiempo está relacionado con el tema. Eh, que la vulnerabilidad es algo en la que todos estamos expuestos, ¿no? Bueno, sí, igual hablándolo más desde los desastres naturales, la vulnerabilidad se relaciona mucho con lo que son las amenazas. Ya. Y una vulnerabilidad sin la amenaza no existe. Ah, cierto. Entonces, como para plantearlo de ejemplo a algo más cercano, donde nosotros vivimos en Chile y somos vulnerables a los terremotos, ¿ya? Ujú. Vulnerables a que nos pueda ocurrir algo. Y la amenaza obviamente vendría siendo los terremotos, ¿ya? Correcto. Y estos dos factores juntos terminan en otro que vendría siendo el riesgo. Entonces, el nivel de riesgo es el que determina cuál es la probabilidad de que pasen o cuánto puede afectar esto a la gente. Ya, correcto. Ujú. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿la gente tenía alguna posibilidad? A mí me queda El dando ri- vuelta eso, esa cosa Ujú. de saber que se había dicho que el lugar podía, que podía haber una erupción y sin Ah, embargo ellos sí, se claro. quedan ahí. O sea, ellos, como por el tipo de topografía que existía y sabiendo que el volcán estaba activo o que podría en tiempos pasados haber estado activo, están en un espacio de vulnerabilidad, Correcto, expuesto. expuestos, ¿ya? Porque la amenaza es el volcán y el riesgo para ellos es muy alto, ¿ya? Pero pese a que se informó, ya volviendo un poco a lo que es el caso real, fue el mismo gobierno colombiano el que consideró por el contexto en el que estaban viviendo, que estaban con el tema de las guerrillas en Bogotá, que estaban en pleno apogeo, fue el mismo gobierno colombiano el que acusó a la comunidad científica de alarmistas. Qué terrible. Entonces no le dieron la importancia que debería haber tenido. Bueno, aquí han pasado cosas similares, Ujú. ¿no? Es tremendo. Sí, bueno, al final nos damos cuenta que el relato está lleno de simbolismo y yo creo que más que nada es porque nos muestra mucha realidad. Ujú. Más allá de que sea una historia real,
nos habla mucho de nosotros como sociedad. Y me quedo también con ese simbolismo de que esta es una historia que muchos podemos vivir, si bien no todos nos vamos a morir en el barro como murió Azucena, la niña del relato, sino que, por ejemplo, en el personaje del periodista que se muestra en el relato, que es este hombre que trata de ayudar a la niña, se ve que él no está enterrado en el barro como ella, pero simbólicamente sí está metido en el barro. Así es. Ujú. Y así como él, muchos de nosotros podemos estar metidos en el barro en cierto punto, en cierta medida en nuestra vida, ¿verdad? Y es porque cada uno en lo individual, así como hablábamos de que socialmente estamos metidos en el barro, cada uno en lo particular tiene su historia, tiene Tiene personal. situaciones en la vida personal que lo hacen sentirse hundidos en el barro y a pesar de eso tratar de ayudar al otro que también está hundido en el barro y no ver que tú estás metido ahí en el lodo con él. Es súper interesante cómo muestra esta idea del origen, de reconocerse a sí mismo y a tu propio dolor al estar tratando de ayudar a otro y saber que tú también estás metido en el barro. Eso me pareció muy interesante. También por ahí tenía notado que genera una atmósfera como de una realidad paralela, porque el texto completo nos muestra una historia que sucede en un contexto rural, como en un pueblo, ¿verdad? Y este personaje principal, este periodista que llega a primero a cubrir la noticia, pero que luego se ve envuelto en querer salvar realmente a la niña fuera de las cámaras, como que ya no le importaban las cámaras, era una cosa, una misión personal, es un personaje más bien de ciudad. Y a pesar de ser de ciudad, se vio enlodado, se vio metido en el barro con la niña, literal y metafóricamente. En ese caso, me queda como la duda de si logra realmente salvarse a sí mismo mientras intenta ayudar a la niña, porque es en ella que se da cuenta de sus temas personales, se reconoce a él y el origen de su dolor, ¿verdad? Y ahí Sí. está la conexión entre estar en el barro naturalmente y lo que nos conecta con eso, como con tu dolor, con el sentir. Entonces, todo esto que hablábamos también del título, es que nos hace es como un poco recordar de dónde venimos. Y al final del texto se da cuenta de que si bien él no pudo salvar a la niña, aunque lo intentó todo porque le recordaba mucho a su hermana y empezó a darse cuenta de todo su pasado, sí logra al menos salvarse a sí mismo en ese aspecto, como de perdonarse a sí mismo. Sí, creo que sí logra perdonarse a sí mismo. Aunque yo no sé si él mejora de su dolor antiguo, pero por lo menos aflora, ¿verdad? Sí, es súper interesante cómo Isabel Allende nos envuelve en una historia con un estilo entre periodístico y narrativo, ¿verdad? Nos relata un acontecimiento, algo que pasó, pero le da este toque literario que nos hace ver la vida de una manera diferente, Así porque es. al final en el análisis de este cuento, como que vale preguntarse si de algún modo la literatura nos contiene de nuestra vida, porque viene como a ser una herramienta que nos permite visibilizar lo que ya la vida misma nos entrega. Oh, es cierto. Y así podemos empezar entonces a ver todo nuestro entorno con un ojo literario y analítico y empezar a saborearlo de una manera diferente, sea feliz, sea doloroso, tiene todos sus matices y al final de eso está hecho la literatura. Bueno, por eso y mucho más, los dejamos a todos en sus casas invitados a comentarnos sobre este cuento. Sí. Queremos saber si, sí, queremos saber si ya lo habían leído y si no, vayan a revisar todas nuestras redes sociales. En Instagram tenemos
link para que puedan ver ya sean estos y otros análisis de los relatos que hemos revisado, y si no, tenemos el texto en PDF y en la versión audiocuento. Así que yo por lo menos no tengo más que agregar, ¿no sé ustedes? No, la verdad de las cosas que es triste el cuento, pero al mismo tiempo se disfruta este análisis porque uno puede reconocer cosas de sí mismo en esta realidad de otro. Y bueno, ahí es donde tienen las capas de los cuentos y eso es lo que lo hace más valioso. Y de un hecho tan terrible, al final rescatas una cuestión memorable, pero no solamente memorable por, por lo horroroso que vivió esta niña, ¿eh? Sino porque puede hacerse memorable para tu propia vida y eso me parece tremendamente interesante. Yo lo he disfrutado mucho. Sí, como cada semana. Así que envíenos sus comentarios y los dejamos totalmente invitados para el próximo capítulo leer otro texto y desmenuzar todas las aristas que podamos sacarles, ¿verdad? Así que eso, nos vemos acá de nuevo en Knockout. Somos cuentos contando cuentos. Sobre el cuento De barro estamos hechos de Isabel Allende, hoy comenta nuestra invitada Flor Enríquez. De barro estamos hechos. Una tragedia espantosa. Isabel Allende nos cuenta en esta oportunidad de manera magistral un hecho real que ocurrió en los años 80. El cuento nos muestra a la pareja del periodista, preocupada al sentir cómo se compromete Rolf Carlet con la situación de la niña Azucena, cómo se transforma en ella. Hay miles de muertos, el volcán no tuvo piedad, pero esa niña, medio enterrada en el barro, hasta la mitad de su cuerpo, llama la atención del mundo entero. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, sabiendo tantos adelantos de hoy, que no hay una bomba para salvar a Azucena? 3 días duró la agonía de la niña, mirada por el mundo entero, con morbo, con piedad, con rabia. Mientras Rolcalé la acompaña, se desespera por encontrar una solución y siente que el sufrimiento de Azucena le es propio. Es su vida misma que había bloqueado en lo más profundo de su ser. Leer este cuento, escucharlo, es sufrir con la niña, volver a ese instante terrible en que finalmente se entrega a su suerte, porque no hubo voluntad suficiente que la pudiera salvar. Absolutamente recomendable. Léelo, escúchalo y sentirás cómo tu corazón se inunda de un sentimiento muy fuerte, la compasión. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.